nombre es Paola Campitelli, soy ingeniera agrónoma, soy secretaria académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Con Pato trabajamos juntos en la misma oficina, ella es la subsecretaria académica. Laura es la directora de la Tecnicatura y Valentín es profe de nuestra facultad también. Y en primer lugar, les quiero agradecer hoy a varias personas, a Patricia, a Laura y a Valentín por ponerse a disposición, por participar y por concretar todas las acciones que se nos ocurren llevar adelante, en este caso junto a Montecristo. A Gloria Biotti y a Adriana Arnaldo, que obviamente cuando supieron de esto estuvieron ahí colaborando, y a la Municipalidad de Montecristo, en su intendenta, Verónica Gazzoni, que inmediatamente en una conversación logra llevar adelante y concretar todas las propuestas que se nos van ocurriendo para hacer los lugares donde vivimos un poquito más lindo. En este caso Montecristo, pero esta capacitación puede servir para los ambientes rurales o urbanos, para tener una flora autóctona y nativa cada vez más linda, más cuidada, y que todos las conozcamos. Así que gracias a todos. No sé si seguís vos, Pato, le damos la palabra a Vero si quiere decir algo ahí desde el punto de conectividad. Bueno, le vamos a dejar a Vero y después nosotros ya empezamos. No sé si nos estás escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ezequiel Aguirre, secretario del Gobierno de la Ciudad de Montecristo. Verónica está en camino, así que le invito a que comencemos la charla y después se suma en algún momento de la actividad. Perfecto. Gracias. Bueno, les contamos a todos los participantes que, así como les explicó Paola, nosotros estamos trabajando en la revalorización de la flora autóctona, no solo en ambientes urbanos, sino también en otros ambientes. Disculpen que voy a silenciar al punto digital, porque si no, no se escucha. Cuando ustedes necesiten, activan el micrófono, pero si no, suena un bullicio de fondo y no nos podemos comunicar bien. Entonces, en este caso, estamos trabajando específicamente para la localidad de Montecristo, pero, como dijo Paola, esta capacitación es extensible para cualquier persona que esté interesada en el uso de las plantas autóctonas en los ambientes urbanos. También esta capacitación, es importante decirlo, se desarrolla dentro del marco de un convenio que es el que tenemos con la empresa El Gran Ombú, que se dedica, además de sus actividades específicas, a producir plantines de plantas autóctonas que va a ir donando a diferentes comunas, lugares e interesados para que de a poquito vayamos cambiando estos paisajes de Córdoba, empezando por aquí, y por qué no de la Argentina y del mundo. Entonces, si no hay nadie más que quiera decir algo antes de presentar, y agradeciéndoles a todos por estar presentes, Valentín, como yo tengo que ir admitiendo a las personas que por ahí entran un poquito tarde, le voy a pedir que vaya compartiendo las imágenes de la presentación. La modalidad es que nosotros vamos a ir comentando nuestras experiencias, vamos a ir presentando ideas con respecto a esta temática. Si ustedes tienen dudas, las pueden ir escribiendo en el chat para que después las respondamos. Y al finalizar la exposición, vamos a responder a todas esas inquietudes. Bueno, la capacitación de hoy entonces se denomina Importancia de la flora autóctona en ambientes urbanos. Y como dije al principio, se desarrolla en el marco del convenio con el Gran Ombú y específicamente destinada a los vecinos de Montecristo. Seguimos. Esta capacitación, ¿vale? Pasa al siguiente, está a cargo de quien les habla, Patricia Gil, para los que entraron más tarde. Yo soy profesora de Botánica Agrícola 1 de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, además de subsecretaria de Asuntos Académicos, de la magíster Laura Vargas, que es
responsable del laboratorio de fitopatología, de Valentín Bladurni, que también trabaja en el laboratorio de fitopatología y son profesores de esa asignatura, y los tres, también Paola Campitelli y muchas de las personas que están presentes aquí, que son docentes o alumnos de la casa, somos parte de un centro de transferencia que se denomina Jardín Agrobotánico Interactivo y que participa comúnmente en este tipo de capacitaciones, tratando de que, como dijimos al principio, revaloricemos nuestra flora autóctona. Hace mucho tiempo en la facultad se está trabajando en este sentido. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos convencidos que es muy importante preservar los ecosistemas naturales autóctonos, nativos, su equilibrio, y tenemos que conocerlos para poder amarlos, respetarlos y valorizarlos. Y ofrecer estos recursos, que en este caso lo vamos a hacer a través del Gran Ombú, para que todas las personas que estén interesadas en mejorar sus ambientes o en cambiar sus diseños paisajísticos con las especies autóctonas puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque estas especies nativas tienen como ventaja el estar adaptadas al ambiente en el que crecen, al ecosistema del que son propias. Por otro lado, también son, comparando con las especies exóticas, las que tienen la posibilidad de brindarnos mejores equilibrios ambientales. Y antes de seguir, veo que me avisan que llegó Verónica, la intendente de Montecristo, le damos la palabra y después sigo hablando. Verónica, buenas tardes. Se escucha muy poquito, Verónica. No, activa el micrófono de ese celular. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan ahí? ¿Un poquito más? Ahora sí. Bueno, perdón que justo me estoy dando en otra reunión. Quiero agradecerles y la verdad me siento muy orgullosa. Esta es la primera interacción que tenemos en este marco, en este convenio de trabajo, y para nosotros como ciudad es un orgullo participar y tener este tipo de intervenciones en contacto con la Universidad Nacional y con empresas privadas bajo este tema de la flora nativa. Me pongo a disposición y voy a aprender con todos. Por supuesto, estamos acompañados con parte del gabinete que trabaja en el área de ambiente, otros están de la virtualidad en sus casas, y nos acompaña una vecina que también está aquí con nosotros. Pero bueno, quiero agradecerles, quiero que sepan todos que estamos muy orgullosos de esto, que estamos a disposición y que estamos dispuestos a trabajar para seguir conectando Montecristo. Muchas gracias. Gracias, Vero. Bueno, le digo a Punto Digital que por ahí hay algunas cositas que no se escuchan bien, para que después, si quieren intervenir y preguntar algo, mejoren un poquito el sonido si pueden. Entonces, aprovecho este momento para agradecerle de nuevo a Vero y decirle que tenemos personas que se han unido desde el Río Primero, desde La Calera, de Córdoba Capital, y que también están interesadas en este tema, reconociendo la importancia entonces de la identidad que tienen los paisajes cuando se emplea la flora local o autóctona. ¿Seguimos, vale? ¿Por qué decimos que vamos a elegir especies nativas? Porque muchas veces no nos damos cuenta de que tienen atributos o características, cualidades que son únicas, como por ejemplo a los colores que pueden tener sus flores, sus frutos, las espinas que a veces presentan y las formas que a muchas personas le atraen y que le imprime una característica particular al ambiente en el que las vamos a introducir o en el que las vamos a revalorizar si es que ya están en el ambiente. Además, como dijimos al principio, estas especies, al estar ya adaptadas al ambiente en el que crecen, requieren mucho menos cuidado que cualquier otra especie exótica que íbamos a introducir.
Entonces, por un lado, vamos a crear ambientes que van a necesitar de menos dedicación por parte nuestra para cuidarlos, que van a necesitar poca fertilización adicional o riego, vamos a seguir cuidando el ambiente en ese sentido, y también a estas especies, al estar adaptadas a su ambiente, generalmente desarrollan una inmunidad contra los insectos, contra enfermedades que son comunes en los ambientes y que las especies exóticas son más susceptibles de padecer. Y como, vuelvo a recalcar, como dije siempre, esta idea de emplear la flora autóctona en cualquier ambiente o espacio verde en el que deseemos introducirla es una de las bases de lo que se denomina hoy paisajismo sostenible, haciendo un uso muy eficiente de los recursos, haciendo el menor uso de los recursos para obtener el máximo de resultados. Seguimos, Valentín. ¿Cuáles son los objetivos entonces de esta capacitación? El primero, esta es como dijo Verónica, la primera capacitación en cuanto a campaña de concientización, porque lo que pretendemos a través de esta actividad introductoria es que revaloricemos esa flora autóctona, que entendamos por qué es importante que la tengamos presente en los ambientes urbanos. Y así valoremos ese germoplasma nativo y lo preservemos. Como decía al principio, antes de que entrara Vero, nadie puede cuidar lo que no conoce y cuando uno lo conoce, empieza a amarlo. Seguimos, Valentín. Dejaste de compartir, Val. Ah, perdón, no sé qué pasó. Ahí lo voy de nuevo. Bueno. Le pregunto a Paula, que escuchaba mal, si estaba escuchando mejor. Paula Tripel. Y a Silvia. Cualquier cosa nos escriben por el chat. Entonces, nosotros lo que pretendemos es en esto de crear conciencia, tratar de desarrollar distintos tipos de emprendimientos, desde emprendimientos que cada persona lo puede hacer en su hogar, hasta emprendimientos más colectivos, como los que va a desarrollar la Municipalidad de Montecristo. Y para eso tenemos que conocer las características externas e internas de la flora local que tenemos. Tenemos que saber cuál es esa flora nativa y cuál es la exótica. También tenemos que ir conociendo cómo se desarrolla a lo largo del tiempo, que es lo que se conoce como el comportamiento fenológico, para saber en qué momento vamos a tener las flores, en qué momento los frutos, cuándo podemos recuperar las semillas, y todos los aspectos relacionados con la multiplicación de esas especies, para que de a poco seamos capaces de producir nuestras propias especies nativas y con ellas ir parquizando los diferentes espacios verdes. Bien, seguimos, Vale. No. Entonces, habiendo hecho esta introducción, le doy la palabra a Valentín para que nos explique un poquito qué es un bosque en la ciudad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien, Pato? ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. En este encuentro introductorio, ¿sí? O como primer encuentro, después de todo lo que dijo Patricia, un poco lo que vamos a ver es cómo introducimos, o si es posible, introducir nuestro bosque nativo con sus características en la ciudad. La ciudad forme parte de ese bosque. Entonces, como primer lugar, comparto la definición que tiene la Ley Nacional de Bosques, que es la 26.331, cómo define al bosque esta ley. Y lo considera, bueno, ahí está la definición, pero yo voy a hacer foco en una parte de esta definición que está conformado por una trama independiente con características propias y múltiples funciones que en su estado natural le otorga al sistema una condición de equilibrio dinámico. Es decir, que el bosque no es solamente árboles, y mucho menos nuestro bosque nativo, sino que es un conjunto de situaciones que suceden y de interrelaciones, de interdependencia, que le dan este equilibrio dinámico. Es decir, nosotros al bosque no es una foto, sino que es una sucesión de hechos constantes que van sucediendo y que le dan vida y sustentabilidad a este bosque.
Entonces, considerar eso en una ciudad, nuestro bosque nativo, difícilmente se pueda replicar la situación de un bosque, sino que pasamos a hablar de un ambiente urbano. ¿Y por qué quiero hacer esta diferenciación? Porque si bien nosotros empezamos a querer introducir especies forestales propias de nuestro bosque, no estamos replicando la situación del bosque, sino que estamos introduciéndolo en un ambiente urbano. ¿Qué quiero decir con esto? Esa es una situación, una imagen de lo que es nuestro bosque nativo. La presentación quizás tiene un delay. Yo voy... Sí, Valentín. Decime si Tiene- querés que te lo presente yo. Bueno, porque yo voy pasando y veo que no se pasa. Bueno, entonces vamos a interrumpir un ratito. Dale, Vamos a dejar de presentar Valentina, si puedo presentar yo. dale. Yo no sé si es por la conexión. Bien, ahora presento yo entonces. Bárbaro. Es parte de la virtualidad todo esto. Listo, ahí estamos. Bueno, pasemos a la siguiente. Ahí va. Ahí está. Ahí. Entonces, ese es el... No, una menos. Ahí está. Esa es la imagen de nuestro bosque nativo, ¿no es cierto? En donde tenemos diversidad de especies, tenemos riqueza y abundancia de especies. Es decir, en poco espacio interrelacionan distintos tipos de especies, ya sean arbóreas, arbustivas, cespitosas, enredaderas, microorganismos, flora, fauna, subsuelo, espacio aéreo. ¿Sí? En espacios reducidos tenemos gran cantidad de especies. Nosotros, cuando queremos esto, llevarlo a un entorno urbano, ¿qué hacemos? Individualizamos, sacamos un ejemplar en particular, que es lo que nos interesa en este caso, que son los árboles, y lo que pasamos a este otro escenario, pasa a parte. Que es este, ¿no es cierto? El árbol quizás es la misma especie, pero está en un entorno sumamente diferente. Entonces, es importante considerar esto porque la relación, la vida útil que va a tener ese árbol y la interrelación con el resto de las especies va a ser totalmente distinta. Ahí vemos que está en una vereda consolidada, con asfalto, con vehículos que pasan, con construcciones alrededor, otro tipo de relación con el entorno. ¿Sí? Pasan cuatro. Entonces, es importante considerar que estamos hablando de bosque nativo, pero estamos hablando de ejemplar de bosque nativo llevado a un entorno muy diferente al de cual proviene, ¿sí? Y al árbol urbano, ya empezamos a hablar de árbol urbano y no del bosque nativo, porque pasa a ser árbol urbano, ¿sí? A los árboles, ¿qué función le pedimos que cumplan dentro de nuestra ciudad o dentro de nuestro espacio urbano? Entonces, ejercen efectos positivos sobre las condiciones ambientales urbanas, eso nosotros los queremos incorporar, como por ejemplo regulan la temperatura y humedad del entorno urbano, proveen sombra y reparo, liberan oxígeno, fijan y absorben polvo, filtran las radiaciones, amortiguan ruidos, favorecen la presencia e implantación de fauna, como por ejemplo los pájaros. Entonces, es funciones que nosotros empezamos a requerirle a los ejemplares que nosotros tenemos en el bosque nativo, se los estamos pidiendo que tienen la capacidad de cumplirlo, pero nosotros le estamos dando, los estamos exigiendo de diferente manera de cómo se exige ese mismo ejemplar en el bosque. Sumado a esto, la evolución de los espacios públicos, o sea, de los espacios verdes públicos, hay una imagen de la ciudad de Córdoba, nosotros lo vemos muy diferente a lo que es el bosque nativo, ¿no es cierto? Porque hay un aumento de la superficie edificada, porque se parcela intensamente y con terrenos cada vez más pequeños, en pequeña superficie hay cada vez más densidad poblacional, y esto en desmedro de superficie de terreno libre para absorción, para desarrollo de especies vegetales,
menor cantidad de vereda, es decir, el espacio público. En el espacio aéreo se colocan a su vez carteles, todos los cables de servicio que pueden ir aéreos o subterráneos. En el espacio subterráneo puede ir la cantidad de agua, de gas, de desagüe, fibras ópticas, etc. O sea, que nosotros no podemos exigir el comportamiento igual que en el bosque nativo, porque lo estamos poniendo en condiciones sumamente diferentes, y en la mayoría de los casos cada factor que agregamos como sector urbano es generándole estrés a los ejemplares, ¿no? Pasemos. Entonces, entender que el ambiente urbano es un medio artificial, ¿sí? Eso es lo importante, partir de esa base. Entonces, las radiaciones solares van a multiplicar reflejándose y provocan un calentamiento del ambiente, o sea, todo el entorno al cual va a rodear ese arbóreo va a estar modificado, es decir, la temperatura se va a aumentar. Los días van a ser más largos porque la iluminación artificial de las calles, de las veredas, hace que el fotoperíodo, esta respuesta que tienen la vegetación en general contra el día y la noche, va a ser distinto. Digamos, nosotros se lo vamos a estar modificando, es decir, le estamos modificando el entorno. De esa manera se puede ver reflejado en que el crecimiento de los árboles y la longevidad, es decir, la vida de esos ejemplares, se van a ver reducidos, ¿sí? El aire que está enrarecido por los gases, ya sea de transporte público, entonces el polvo que retienen esos árboles va a ser obviamente más agresivo que el que lo hay en un entorno natural. Vamos, Pato. Por otro lado, este medio artificial en el cual nosotros introducimos los ejemplares arbóreos, reciben, por ejemplo, sucede que reciben riegos de agua contaminada por productos que se utilizan para limpiar la vereda o vehículos. Si nosotros tenemos una vereda, una casa, se riega la vereda, o se lava la vereda, o como sea, todos esos líquidos también forman parte de donde se tiene que nutrir ese árbol, ¿no es cierto? O sea que, a su vez, lo seguimos, en comillas, agrediendo al árbol, ¿sí? Y siempre estamos exigiendo que preste servicio. Entonces, como para encontrar una correlación entre lo que nosotros le estamos exigiendo y cómo estamos, entre comillas, tratando al árbol. Entonces, y el suelo está cubierto por asfalto, por baldosa, es decir, que se impermeabiliza, o sea que la capacidad de captación de agua por medio de las raíces se disminuye, es decir, reduce la superficie a la cual le llega el agua, y la oxigenación tan importante en el sistema radicular, ¿sí? Es decir, altas temperaturas, intensa luminosidad y sequía. Sequía por esto, que no absorbe o no tiene la capacidad de absorber la cantidad de agua que lo podría hacer en un entorno natural. Vamos. Entonces, pareciera que sería imposible pensar en un bosque nativo en la ciudad. Bueno, sería un bosque urbano, hacia donde nosotros apuntamos, ¿sí? Para hacer una diferenciación y no equivocarnos a la hora de exigirle servicios ecosistémicos a los árboles cuando nosotros los introducimos en la ciudad. Entonces pasamos a hablar de bosque urbano, ¿sí? Y cuando hablamos de bosque urbano, ya ese equilibrio que se mantiene naturalmente en un bosque nativo, ese equilibrio lo debemos nosotros manejar, ¿sí? Ese manejo de ese equilibrio se requiere, y más en estos casos, donde se involucra no solo la comunidad, sino las gestiones municipales, es importante que el arbolado esté acompañado de una planificación. Y cuando hablamos de planificación, no solamente es conseguir, ya sea produciéndolo o adquiriéndolo a los plantines y agregar plantines en ciertos lugares, sino que es importante conocer qué es lo que tenemos como punto de partida, ¿sí? El saber qué tenemos, es decir, con qué especies contamos, en qué cantidad, cuántas consideramos que están faltando, si es que faltan, en qué estado sanitario está el arbolado actual, la edad de esos árboles, ¿sí? Para saber desde dónde estamos partiendo.
¿no es cierto? Ese sería como diagnóstico y ese diagnóstico nos podría dar muchísima información para saber en dónde estamos parados y hacia dónde podemos o pretendemos ir. Vamos, Pato. Entonces, como una clasificación del árbol urbano, ya lo empezamos a darle tipología propia de un bosque urbano. Este tipo de tipología en un bosque natural no sería más que descriptiva. En el caso de un bosque urbano pasa a ser fundamental para un ordenamiento del arbolado. Entonces, lo podemos clasificar como árboles de desarrollo grande, cuando tienen más de 15 metros, medio entre 10 y 15, y chico entre 5 y 10. Ahora, eso estamos hablando de altura del árbol adulto, que es importante conocer. Tan importante como la altura, es importante el diámetro de las copas, porque no todos los árboles, por más la altura no siempre corresponde con la copa. Entonces, es importante conocer en un entorno urbano qué diámetro de copa, ¿sí?, va a tener en su estado adulto ese ejemplar. Entonces, ¿para qué? Para determinar en qué tipo de vereda va a ir. Entonces, un diámetro no mayor a 5 metros, bueno, lo podemos hacer como tipología, que pueden ir en veredas de 1,5 metros a 2,5, ahí dice también de 7 metros a 2,5, a 3,5. Bueno, estas son tipologías que se pueden ir ajustando al tipo de ciudad que tenemos y que pretendemos. Vamos, Pato. Otra cosa que aparece cuando nosotros hablamos de bosque urbano, de árbol urbano, a diferencia del bosque, del árbol en su entorno natural, en el bosque nativo, es que sí va a necesitar mantenimiento, porque no va a crecer libremente por todos los condicionantes que dije recién. Entonces nosotros debemos intervenir casi de manera permanente los árboles de nuestro arbolado. Acá pongo como un ejemplo, no sé si se llega a ver bien el gráfico, qué sucede con un árbol, porque plantar el árbol y olvidarnos muchas veces es más costoso, entre comillas, que darle mantenimiento a ese árbol a lo largo del tiempo. Y nosotros, por ejemplo, ahí vemos la línea continua, la línea negra, que es el beneficio que vamos a lograr del árbol si le damos mantenimiento desde inicio, ¿sí? El mantenimiento, ya vamos a ver un poco de qué se trata. Pero nosotros vamos a lograr en su estado, en la semimadurez del árbol, ya va a empezar a prestar su máximo de prestación de servicio y el costo de mantenerlo, un árbol que hicimos mantenimiento desde el principio, desde que fue plantado, va a ser menor cuando llegue a su estado maduro, ¿sí? Y las prestaciones van a durar durante mucho más tiempo. Y después, obviamente, con la senescencia o la muerte del árbol, bajan drásticamente porque una vez que desapareció un día para el otro, desaparece el árbol, todos los ecosistemas que está brindando desaparecen automáticamente. Ahora, si nosotros agregamos árboles sin una planificación, no solo del lugar en donde va a ir, sino del mantenimiento que va a recibir, no recibe mantenimiento, son árboles tortuosos, árboles que crecen en lugares que no deberían, árboles que van a dar podas mucho más agresivas porque pasan a ser un problema. Entonces, el servicio que prestan puede ser, en lo inmediato quizás aparece en un lugar un árbol que antes no había. Bueno, podemos decir que empieza a brindar algún servicio, aunque más no sea, hizo. Pero si nosotros no le damos mantenimiento, rápidamente puede empezar a formar parte de un problema, ¿sí? Como ser que empiece a dañar cables, que empiece a generar un potencial peligro para los ciudadanos que habitan el lugar. Entonces el mantenimiento se empieza a incrementar y es más caro tener el árbol, el beneficio que me está prestando, ¿sí? Entonces cuando hablo de planificación, digo esto, de no solamente pensar en agredirlos, sino qué más le vamos a dar a lo largo de la vida. Pero hablando del árbol urbano. Vamos, Pato. Seguimos. Entonces, cuando hablo de mantenimiento, ¿sí? Hablo de, en un árbol urbano, necesitar un tutor, porque no vamos a dejar que el árbol crezca libremente como lo puede hacer en su ambiente natural, en donde
generalmente crecen, como decía, en poco espacio, muchos ejemplares, entonces son más tortuosos, se cruzan entre ellos y demás. Nosotros en una vereda, un árbol tortuoso, depende de la característica de la vereda, pero generalmente eso representa un problema. Entonces van a requerir tutorado. Dentro de la planificación no solo debe estar la plantación, sino la restricción, porque estamos hablando no de individuos, sino ya del bosque. Entonces, la función que va a cubrir en su conjunto ese bosque va a necesitar la restitución, ¿sí? No solamente de la plantación. Tenemos que hablar de manejo fitosanitario, que son términos que en el bosque nativo no se utilizan, pero sí en ciudad, porque pueden ser atacados por algún tipo de plagas, lo podemos manejar de manera preventiva, y de las características que se presenten, pero hay que hacer un monitoreo constante del estado sanitario de esos árboles. También, como van a requerir, como van a requerir manejo de poda, ya hay distintos tipos de poda, puede ser de plantación, de formación, de restitución, bueno, dependiendo del momento de vida en que se encuentre el árbol, el manejo de la poda también requiere de una planificación, porque eso va a empezar a generar residuos, o sea, los restos de poda van a empezar a generar residuos, entonces abre otro abanico de posibilidades de empezar a pensar qué vamos a hacer con esos residuos, porque si nosotros realizamos poda y esos residuos van a ir a un enterramiento, bueno, estamos generando, ¿sí? Si se quiere, algo contradictorio en el plan que perseguimos cuando queremos introducir a especies nativas. Entonces, por ejemplo, yo puse ahí el caso de los residuos de poda, el chipeo, que se puede recuperar y utilizarlo para hacer o compostaje o distintos tipos de funciones, que se generan subproductos que son fruto del arbolado, del manejo del arbolado urbano. Entonces, como introducción, yo quería dejar eso claro, ¿no es cierto? Que si bien estamos utilizando las mismas especies que componen nuestro bosque nativo, les estamos pidiendo o les exigimos que presten servicio, ¿sí? Para el entorno urbano, pero para ello van a requerir de un manejo diferente, totalmente diferente, o sea, propio de un entorno urbano. Por otro lado, también había una diferenciación, que esto de plantación y que decir, es porque si nosotros imaginémonos un lugar sin ningún tipo de arbolado, sin árbol, una ciudad sin árboles, y de un momento puntual vamos y repoblamos de árboles toda una ciudad. Tampoco sería lo de eso, porque debería haber, o deberíamos perseguir por eso en la continuidad del trabajo. El arbolado no es una cuestión de un momento, sino que es a largo plazo, mediano y largo plazo. Nosotros, no sería bueno que en una ciudad todos los árboles tengan la misma edad, porque quiere decir que va a llegar un momento en que todos juntos, estoy haciendo una situación extrema, pero va a llegar un momento en que todo el arbolado en su totalidad va a dejar de estar porque todos van a tener la misma edad. Entonces, esto de y restitución va acompañando a que sean masas bisedaños, o sea, que tengan distintas edades, para que vaya habiendo una continuidad y una restitución y que se mantenga constantemente los ecosistemas que el arbolado urbano en su totalidad están brindando a los ciudadanos. Bueno, eso era un poquito nada más lo que yo quería ofrecer como base introductoria, y esto es disparado para entender y un poco lo que al principio nos llevó a este contacto con la municipalidad en la necesidad o la inquietud de empezar a generar plantines, o conseguir plantines. Bueno, el plantín, el ir y plantar en un momento es una foto, pero el arbolado urbano es una película, ¿sí? Que no termina, no es de corto plazo, sino que es de mediano y largo plazo. Bueno, gracias Valentín. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? En el chat. Seguimos entonces y después vamos con las preguntas
nuevamente. Bueno, entonces esto que decía Valentín, haciendo énfasis fundamentalmente en el tema de los árboles, es porque, como decíamos, en el contexto en el que nos encontramos trabajando en el convenio, es con la generación de plantines forestales. Pero también podemos pensar que con el paso del tiempo, tanto la Municipalidad de Montecristo, la gente de Colonia Carolla que ahora se ha sumado y los demás lugares que nos están escuchando, podemos ir incorporando en nuestros ambientes y espacios verdes también los estratos herbáceos y arbustivos. Y simultáneamente que vamos a ir introduciendo estos plantines y vamos a ir generando estos nuevos espacios nativos o con identidad local, es importante que aprendamos a reconocer que estas especies tienen flores, frutos, y que esos frutos son importantes de ir cosechando para poder obtener a partir de ellos semillas. Y que esas semillas, en muchos casos, nos permitan volver a iniciar un ciclo de crecimiento de otro árbol para el futuro, de otra especie, para poder después seguir interviniendo en nuestros espacios. Y entonces, para que entendamos cuál es la importancia de los frutos, tenemos que tener en claro que fruto es esa estructura que tiene la planta en cuyo interior encontramos las semillas. Que esos frutos pueden ser secos, que se abren a la madurez y liberan las semillas, como algunas chauchas o legumbres. Pueden ser secos, pero que no se abren a la madurez, sino que hay que esperar que se degrade toda esa legumbre o chaucha para que salgan las semillas al exterior. Pueden ser carnosos y entonces necesitamos que a lo mejor los animales los consuman y se libere la semilla en el tracto digestivo del animal y después la disperse por allí junto con su materia fecal, o que se degrade esa pared por algún otro mecanismo abiótico y que las semillas lleguen al suelo para poder después volver a generar nuevas plantas. Y lo importante entonces también es que, y ahora le voy a dar la palabra a la ingeniera Laura Vargas, es que sepamos en qué momento cosechamos estos frutos y qué características tienen que tener las semillas para que puedan germinar y podamos volver a obtener esos plantines que vamos a ir multiplicando a lo largo del tiempo y produciendo para hacernos independientes de estar siempre pensando de dónde vamos a obtener nuevas plantas y así tener nuestros propios viveros productivos. Laura. Buenas tardes. Como dijo Patricia, una de las finalidades que persigue esta introducción es que ustedes conozcan a nuestra flora y puedan generarse emprendimientos de distintos tamaños. Emprendimientos grandes como tiene el Gran Ombu o emprendimientos más pequeños como el que podemos generar en nuestra casa. Entonces, nosotros les proponemos conocer a nuestra flora autóctona, conociéndola, como dijo Patricia, vamos a aprender a cuidarla y vamos a aprender a reproducirla. Nosotros necesitamos que la semilla sea de calidad para que después, cuando emprendamos la tarea de germinar esa semilla, que lleva algunos requisitos, todo el mundo conoce que vamos a necesitar agua para que esa semilla viva, necesitamos temperatura para que esos procesos fisiológicos comiencen, aire porque es un ser vivo y necesita respirar, y un sustrato donde la va a contener, darle los nutrientes y la va a sostener. Todo este proceso, cuando lo emprendamos, la época óptima, si no tenemos infraestructura, es a partir de la primavera. Cuando las temperaturas comienzan a levantarse, ya no hay peligro de heladas, mejor dicho, hay menos riesgos, o las heladas puede, a lo mejor, alguna helada tardía. También tenemos que conocer que hay muchas semillas que presentan algún impedimento para germinar, que en la naturaleza muchas veces está salvado, con esto que Patricia les decía, que muchas de estas semillas o frutos tienen que atravesar el tracto digestivo de los animales o simplemente estar sometidas a las condiciones ambientales que hacen que esos impedimentos desaparezcan. Entonces,
recordemos que esto es introductorio, después se van a plantear otros encuentros en el que vamos a abordar con más detenimiento todo lo que es germinación, cómo sorteamos nosotros estos impedimentos para germinar. Al conocer, Patricia nos introdujo en qué tipo de semillas vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque estamos pensando que cualquiera de nosotros puede emprender esta tarea, entonces tenemos que recolectarlas, saber qué tipo de dónde vamos a proveernos de semilla, para lo cual tenemos que conocer en qué periodo van a estar fructificando, qué tipo de fruto tienen, ya hemos dicho brevemente qué tipo de fruto podemos encontrar, en qué época están madurando, porque recordemos que el desarrollo de la semilla va siempre acompañado con el desarrollo del fruto que la contiene. Después, ¿qué hacemos para extraer esa semilla del fruto si no se liberan espontáneamente, como es en los frutos dehiscentes? Y después, ¿por qué las almacenamos y cómo las almacenamos para que conserven su viabilidad? Cuando emprendemos esto de recolectar semillas, vamos a ver que en árboles de la misma especie, la mayoría de las semillas están madurando en unas cuantas semanas. En 2 o 3 semanas maduraron todas las semillas de este árbol. Pero entre distintas especies, esto de semanas puede llevar hasta meses de diferencia de madurez entre unas y otras. Hay muchas semillas que se dispersan espontáneamente, por esto que el fruto es seco dehiscente, o sea, a la madurez se abren y las semillas se dispersan, son las más difíciles de recolectar, porque uno tiene que estar atento a las fechas, que en promedio también esto varía con las localidades, entonces hay que estar atento o tener alguna precaución para que ese fruto, cuando se abra, podamos colectarlo. En los indehiscentes es más fácil porque permanecen en la planta mucho más tiempo. Los carnosos, hay veces que permanecen en las plantas, pero es muy común que se desprendan y caigan al suelo, y ya vamos a ver que muchos frutos cuando caen al suelo ya tienen otro tipo de exposición a otros agentes y muchas veces acarreamos contaminación. Ahí hay un ejemplo de fecha de madurez de algunas de nuestras plantas nativas, y esto es con énfasis en Córdoba, que desde diciembre a febrero podemos encontrar la mayoría de los algarrobos madurando. En marzo, este mes, si ustedes van observando las acacias, los aromitos, ya la mayoría tienen sus frutos maduros. Por mayo ya tenemos los frutos maduros de la acacia visco, y por julio tenemos los frutos maduros de la tipa. Ahí tenemos un ejemplo de lo que nos pasa con los frutos dehiscentes. Esta chaucha, que esta es una acacia visco que se nos va a abrir, y en la fotografía de la izquierda vemos que las semillas ya están en el suelo. Como dije, no es oportuno ni es bueno colectar las semillas del suelo porque ya acarreamos microorganismos que nos pueden hacer fracasar la germinación. Acá vamos a pasar rapidito varios ejemplos de frutos. Esto ocurría, este es un algarrobo, ocurría hacia inicio en diciembre, enero, todavía estaba inmaduro, todos nos damos cuenta cuando un fruto está inmaduro, todavía tiene su color verde. Hay muchas especies que tienen un periodo bastante prolongado de floración, así que podemos encontrar, dale Patricia, podemos encontrar las flores y los frutos formándose, y recién ahora, en este mes, en marzo, todos esos frutos ya están maduros. Ahí es lo mismo que decíamos hace un rato, ahí tenemos 2 ejemplos, tenemos carozos de drupa, de chañar, y tenemos parte de una legumbre, de un aromito,
pero son de la temporada anterior, ya están en el suelo, no es conveniente, siempre es conveniente recogerlos directamente del árbol. Ahí tenemos drupas de chañar. Si uno va en enero, ya están maduras y en una semana las encontramos ya todas en el piso. A eso me refiero que uno tiene que estar atentos al momento en que están maduros para poder recolectarlos. Y en este caso especial de los frutos que son carnosos, que Patricia le decía que la mayoría de las veces son atractivos para los animales, pasan por el tracto digestivo, nosotros tenemos que hacerle un tratamiento previo antes de ponerlos a germinar, y consiste en tenerlos 2 o 3 días en agua para que se deshaga toda la pulpa y así obtener el fruto. Como les contó Patricia, no solo nosotros propendemos si bien el tema central ha sido el árbol en el entorno urbano, el equipo trabaja desde hace un tiempo con lo que son las arbustivas y las herbáceas. Esta es una arbustiva muy linda, pero también tiene el problema de sus frutos dehiscentes, la pichana, que la lagaña de perro, ahí todavía estaban inmaduras. Pasemos. Esto lo hablamos hace un ratito de cómo extraemos la semilla, depende del tipo de fruto. Los dehiscentes tenemos que estar atentos, muchas veces cuando uno colecta frutos que son dehiscentes, lo que hace es colocarle bolsitas de tul para que ese fruto se abra dentro de la bolsita de tul y caiga la semilla dentro. En cambio, los indehiscentes que van a permanecer en la planta, uno los puede recolectar, pero necesitan un periodo previo de secado y después trilla para sacar ese fruto. La trilla en la naturaleza la realizan los grandes herbívoros, que se comen generalmente todas estas chauchas que son atractivas y pasa por el tracto digestivo y ya hasta sale sin impedimentos para germinar. Y los carnosos, que ya lo dijimos hace un ratito, que hay que ponerlos en agua para que se descomponga su pulpa. Ahí está de la pichana, enseguida se abre la caciabisco. Este es un fruto seco indehiscente, hay que trillarlo, es de un aromito. Bueno, esto ya lo habíamos visto, chañar. ¿Para qué uno quisiera hacer un banco de semillas nativas? ¿O cómo lo comienza? ¿O cómo emprende esta tarea? Eligiendo la especie, y esa especie tiene que ser la que nosotros queremos, o sea, que tenemos que hacer una consulta bibliográfica, saber bien la identidad botánica, elegir ese árbol que le vamos a llamar madre para nuestras semillas, acondicionarlas. Cuando decimos acondicionarlas, o para posteriormente almacenarla, es secarlas, limpiarlas, seleccionar las semillas sanas. Muchas veces nos damos cuenta que no todas las semillas son iguales, hay que elegirlas que estén bien formadas, que no tengan que no se vean atacadas por insectos o por hongos, y después almacenarlo. ¿Para qué lo almacenamos? ¿O con qué fin lo almacenamos? Hasta que sea el momento de sembrar, sería uno de los fines, tener un stock de esas semillas, cuando nuestro emprendimiento va a ser un poco más grande, y la mayoría de las instituciones, como la Facultad de Ciencia Agropecuaria, conforman bancos de germoplasma. Entonces, el almacenamiento lo óptimo es que sea siempre con lugares frescos, no muy luminosos, con temperaturas que ronden los 5 grados. Y bueno, en esto de conocerlo a nuestra flora nativa, ahora vamos a dar un pantallazo por los cuales con los árboles que más se están usando dentro del arbolado urbano. Manzano de campo es uno de los que es un arbolito de una altura media, que se comporta, no tiene espinas. Muchas veces nuestra flora autóctona es bastante resistida en los espacios urbanos, hay que aprender a usarla por las espinas. Este no la tiene,
Hacia la derecha tenemos una imagen del fruto. El fruto del manzano de campo es un aquenio, como se puede ver ahí. Nuestra flora autóctona requiere mucho sol, es heliófita, y es de un crecimiento lento. Ahí hay dos ejemplares, el ejemplar hembra hacia la izquierda, no, hacia la derecha, y el macho hacia la izquierda. Patricia me decía, pero se ve seco. No, Pato, es un ejemplar plus de estos que producen semillas. Todo eso que le ven amarillito son las semillas que cuando tiene doble atractivo, la flor y después la semilla. Esa semilla se pone colorada y queda muy lindo este árbol. Ya estamos hablando con fines paisajísticos, no solo en el arbolado. El siguiente, Pato. Otro que lo trabajamos mucho en los espacios públicos, porque ¿se acuerdan cuando Valentín hablaba de las veredas? Por ahí las veredas muy angostas son problemáticas para los arbolados. Entonces nosotros hemos encontrado este ejemplar, el tren del campo, que es pequeño, se adapta muy bien a las veredas angostas y tampoco compite con todo lo que es los servicios aéreos, porque no se desarrolla más de los 3 metros. Lo podemos conducir como árbol para vereda o como arbusto en espacios públicos. Es casi uno de los últimos. Si ustedes, no hay muchos ejemplares todavía en Córdoba, recién se está empezando a utilizar, que todavía está floreciendo. Nuestra flora autóctona comienza con el chañar y los aromitos a florecer a la salida del invierno. Tenemos una gran explosión de flores a mediados de diciembre y después, bueno, se encargan de que su fruto crezca y se desarrolle la semilla. Pero el tren del campo nos da esos últimos colores en el otoño porque está en plena floración y formación de chaucha. Uno más. Cinacina, este es un árbol que viene bajando desde Santa Fe y llega a Córdoba por el este. Es muy atractivo como árbol de vereda de grandes espacios públicos, un poco más alto, así que hay que pensarlo bien. Y como les dije, lo bueno de este, cuando alguien nos dice, bueno, pero que queremos un árbol que se desarrolle en un tiempo más chico. Bueno, el cinacina es uno de esos árboles que se desarrollan rápido. Como Valentín le decía, necesitan este árbol, sobre todo porque tiene este crecimiento tan explosivo, necesita que lo estemos acompañando con un tutorado permanente. Ahí tienen los frutos, también son una legumbre, y estos son dehiscentes y dan muchísimos frutos, pero tiene una contra, tiene un gorgojo que uno los guarda y parece que están intactos, pero este insecto colocó el huevo y después cuando uno destapa el frasco, por más condiciones que le haya dado para el almacenamiento, encontramos las semillitas vacías. Digamos. Bueno, este es uno de los preferidos, el algarrobo, es un árbol muy noble, pero de un porte importante. Y si bien hay especies que están muy bien caracterizadas, ya tenemos una alta hibridación entre ellas, así que hay muchas veces requerimos de expertos para poder identificar de cuál se está hablando. Sigamos pasando. La gaña de perro no se utiliza como árbol, no se utiliza como árbol porque es muy difícil que sus tallos adquieran la lignificación necesaria como para conducirlo como árbol, pero es un excelente arbusto para espacios públicos. Una floración muy atractiva y durante mucho tiempo está floreciendo. Y bueno, y es uno de los que nos cuesta recolectar semillas porque los vamos viendo, los vamos siguiendo y parece que le falta la semilla y parece que le falta y al otro día fuiste y ya está abierta. Es uno de los que
uno trata de ponerle algo para que no se nos pierda. Chañar tiene un doble atractivo para mí, su corteza, su floración, después sus frutos. Por ahí es un poco invasor, recuerden que tiene raíces gemíferas, así que a la larga nos pueden estar apareciendo en otros lados del parque. Pero también es si tenemos condiciones extremas en las que no vamos a poder atenderlo, sobre todo con el riego, elijamos chañar. Acacia visco, muy usado en el arbolado, tiene una sombra, no es densa, no es una sombra oscura, nos deja pasar los rayos solares, tiene bajos requerimientos, forma una muy linda copa, pero es de los que tenemos que pensar en darle espacio. Fíjense, la mayoría de las fotos las hemos ido tomando con los chicos en espacios muy grandes. Lo que conocemos como espinillos son muchos, hay que saber conducirlos porque si no tenemos esta problemática. Acá ya hemos presentado muchos que no tienen espinas, pero estos sí las tienen, entonces en espacios públicos hay que conducirlos bien para que estas espinas no sean un riesgo para lo que es la población. Pero también es otro de los que tienen muy pocos requerimientos y es de porte medio. Y el cierre se lo dejamos a Patricia. ¿Estás ahí, Pato? Cuando uno comparte la pantalla no ve, y si bien estoy con el celular tratando de admitir a los que van entrando, por eso tengo que habilitar el micrófono. Entonces voy a volver a presentar una frase que no es nuestra, pero que la hemos hecho como propia, porque consideramos que estos recursos fitogenéticos son un patrimonio de la humanidad de inmenso valor. Y por lo tanto, todos los esfuerzos que se hagan para preservar las especies nativas en una comunidad son imprescindibles por su valor intrínseco y por su importancia ecológica. Aquí les dejamos a disposición bibliografía para el que quiera aprender un poquito más de esto, y como dijimos al principio, se trata de la primera actividad introductoria para ir generando conciencia sobre la importancia que tiene esta flora autóctona, haciendo hincapié hoy en los árboles urbanos, para después ir dando paso a otras capacitaciones en donde iremos aprendiendo un poquito más de todo esto que a nosotros nos apasiona y que hace mucho tiempo venimos llevando adelante.